Y vamos a leer un pasaje que continúa nuestra serie de Hechos a partir del versículo 17. A partir del versículo 17, continúa el apóstol Pedro hablando lo que ha venido hablando desde hace ya versos anteriores, lo que vimos hace 8 días. El apóstol Pedro está dando un discurso en este libro que nos registra estas primeras predicaciones de la iglesia, estos primeros comienzos de lo que es la historia de la iglesia. Y antes de orar, vamos a leer juntos estos versículos del 17 hasta el 26 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas. Es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son los herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Amén. Vamos a orar. Señor, que esta palabra, que tal vez a nuestro entendimiento humano nos suena extraña, tal vez no entendemos muy bien, tal vez no comprendemos lo que hay aquí, Señor, y lo que quieres decirnos, te pedimos que nos des el entendimiento de tu Espíritu, para que podamos ver y recibir, Señor, la palabra que quieres darnos en este día tan necesaria, tan importante, Señor, en este día en donde estamos ofreciendo este ayuno, Señor. Te pedimos que nos des el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le titulé a este mensaje: de la ignorancia a la bendición. De la ignorancia a la bendición. Y es un pasaje bien importante, familia, porque nos lleva de un punto A un punto B en nuestra relación con Cristo. Nos lleva a movernos del estado en el cual nosotros estamos ahora, muy parecido a lo que vimos hace 8 días, con esa analogía de hablar acerca de que no es lo mismo estar viendo el juego desde las gradas a estar viendo el juego o viviendo el juego dentro del campo de juego. No es lo mismo mirar la fe o vivir la fe cristiana desde la expectativa de solamente mirar de lejos, a estar dentro de la fe y creer como aquel hombre que fue sanado, ¿verdad? Versículos anteriores. Estamos en el mismo momento, familia. No hemos pasado a otro lugar, no hemos pasado a otro momento. Estamos en el mismo momento en que la gente rodea a Pedro y a Juan, porque acaban de sanar a un hombre cojo. Acaban de sanar a un hombre que no podía
podía caminar. Y entonces la clave está en el versículo 16, que no leímos ahora, pero déjense los comparto. Este hombre fue sanado por la fe en su nombre. A este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Y entonces Pedro está hablando a esta gente que va a acercarse por morbo, por curiosidad, por ver qué pueden recibir ellos de Pedro y de Juan. Y entonces Pedro está predicando. Lo que yo estoy haciendo ahora y lo que estamos escuchando ahora es lo que está sucediendo en ese momento. Pedro está predicando el mensaje de Jesucristo y comienza de una manera muy particular, porque hay un problema en específico aquí, de que la gente, el pueblo judío, había rechazado a Jesús como el Salvador. Por eso lo crucificaron. Por eso lo señalaron como falso, como un hereje, como un impostor del Hijo de Dios. Entonces hay un problema serio. El pueblo rechazó al autor de la vida. Y Pedro no deja que estas personas se queden en la desesperación ni en el qué vamos a hacer, sino que Pedro les abre una puerta de salida. Les dice cuál es el camino a seguir ante esta realidad de que ellos rechazaron al que verdaderamente era Hijo de Dios. Y ahora, como en el versículo anterior, en el capítulo 2, se preguntan, ¿y entonces ahora qué tenemos que hacer? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Y la idea central de este mensaje, familia, se las voy a compartir ahora. La idea central de este mensaje es que Dios utiliza el arrepentimiento no como un castigo, familia, sino como la llave para desbloquear los tiempos de alivio, de refrigerio y de restauración. Y entonces en este pasaje vamos a ver cómo la gente pasa de la ignorancia a la bendición. Y en primer lugar, hay 4 puntos principales en este mensaje. El primero de ellos es la gracia que se manifiesta en la ignorancia, y está en los versículos 17 y 18. La gracia que se manifiesta ante la ignorancia. ¿Qué es la gracia, familia? Muchos de nosotros lo sabemos. La gracia es recibir algo que no mereces. La gracia es recibir algo como cuando tus padres te dan un obsequio, aun cuando te portaste mal. Cuando te dan algo bueno, tu esposo, tu esposa, aun cuando tu actitud o tu carácter o tus acciones no son dignas de que merezcas algo. Eso es recibir algo de gracia. Y entonces hay una gracia que se manifiesta en la ignorancia, porque dice el versículo 17, familia: hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. ¿A quién negaron? A Jesucristo. Lo negaron por ignorancia. Ustedes negaron que Él era el Hijo de Dios por ignorancia. Bueno, ¿ignorancia de qué? Vemos el versículo 18. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas. Es decir, que Jesucristo tenía que padecer. Pedro está reconociendo, familia, que cuando crucificaron a Jesús, que cuando lo culparon, que cuando lo condenaron, tal vez actuaron por ignorancia. Tal vez muchas de estas personas que no creyeron en Él solamente lo acusaron y lo desacreditaron porque tal vez nunca lo escucharon hablar. Tal vez nunca presenciaron uno de sus milagros. Posiblemente ellos lo negaron porque ellos no conocían el plan que Dios había anunciado desde siglos anteriores. Por eso dice Pedro, esto es un plan que Dios había anunciado desde años antes, a través de Daniel, a través del profeta Isaías, tantas veces con Isaías. Pero Pedro les está dando una oportunidad, y esta oportunidad viene de la gracia que viene de parte del Espíritu de Dios para el pecador. Reconoce que actuaron por ignorancia, pero eso no los exime de su responsabilidad de haber crucificado a Jesús. Eso no los exime del pecado. Eso no los exime. Familia, cuando nosotros rechazamos a Jesucristo, cuando nosotros negamos que Él es el Hijo de Dios, tal vez porque nunca nadie nos predicó el Evangelio, o tal vez porque nunca hemos escuchado hablar del mensaje de salvación, eso no es justificación para nuestra condición de pecado. Eso no es una justificación para seguir con nuestra vida como lo estamos siguiendo. Es aún
aún más grave? Cuando conocemos el mensaje de salvación y aún así decidimos rechazarlo. Porque Dios nos presenta su amor. Porque Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo te amo tal cual eres con tu pecado, pero lo que no amo de ti es tu pecado. Yo te amo a ti, pero quiero cambiar tus circunstancias, quiero cambiar tu situación, quiero transformar tu corazón. Por eso hay gracia en la ignorancia, familia. Porque la muerte de Cristo no fue un accidente como muchos pensaron, ¿verdad? No fue una frustración del plan de Dios. Que Cristo fuera a la cruz y estuviera crucificado y muriera por nosotros es el plan que Dios tenía. No era algo improvisado. Que Jesús muriera tenía que suceder porque las profecías tenían que cumplirse. El plan de Dios no falló, pero el haber ignorado dicho plan para esas personas que están escuchando a Pedro les privaba, los apartaba de la bendición que Cristo trae al pecador. Y para este punto donde Pedro está hablando con la multitud, posiblemente muchos de ellos estaban como en el primer mensaje de Pedro. ¿Alguien se acuerda qué hizo la gente cuando escuchó por primera vez a Pedro predicar? En el capítulo 2, versículo 37 dice muy claramente qué hizo la gente. Después de que Pedro les predicó que a ese hombre que crucificaron era el verdadero Hijo de Dios, la gente, miren lo que hizo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la actitud correcta. Cuando escuchamos que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, cuando escuchamos que era necesario que Él muriera, pero que resucitara al tercer día, nuestra actitud debe ser, ¿qué haremos ahora? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para acercarme a ese Dios? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para estar en una relación con Jesús? Y Pedro no los deja en la condenación ni en el señalamiento de ustedes fueron. No los deja ahí. Y el punto clave de estos primeros dos versículos de la gracia en la ignorancia, familia, es Dios puede redimir, Dios puede encaminar nuestros peores errores para cumplir sus propósitos. Dios puede redimir tu peor error si lo entregas y te entregas a Él para cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Eso es gracia, eso es gracia. Aun cuando cometemos errores, Dios puede transformarlos si estamos dispuestos a seguirle. Pedro les predica que hay gracia en la ignorancia. La segunda situación que vemos aquí es la desafiante invitación que Pedro le hace a las personas que lo están escuchando y que Pedro nos hace hoy y que Dios nos hace hoy, que estamos escuchando esto, familia. La desafiante invitación de arrepentimiento y de conversión en el versículo 19. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y esto es un punto tan fundamental, familia, para entender cómo podemos acercarnos a Dios, porque hoy en día hay mucha gente que cree que puede estar cerca de Dios, que cree que puede vivir una vida con la bendición de Dios. Es que Dios me bendice, es que Dios me cuida, es que Dios prospera mis planes, pero no entiende que el camino hacia eso es el arrepentimiento y la conversión. Y muchos han encasillado este mensaje de llamar al arrepentimiento y la conversión como un mensaje de religiosidad, como un mensaje extremista, de radicalidad. Ay, es que esos cristianos nomás quieren puro arrepentimiento y quieren que yo deje esto y quieren que deje aquello. No es una invención de la religión cristiana, es lo que Dios pide de todos aquellos que se quieren acercar a Él. Pero como lo veíamos en la idea principal de este mensaje, Dios utiliza el arrepentimiento no como un castigo, sino como la llave para desbloquear tiempos de refrigerios, bendición, alivio y restauración. No hay otra manera. Y muchas veces hemos escuchado este llamamiento, ¿verdad? Arrepiéntete. Y créanme, como pastor a veces se siente duro decir eso. Se siente extraño decir, iglesia, arrepiéntanse. Porque estamos un poco acostumbrados a que esa palabra es áspera, es rasposa, es incómoda.
No vamos por la vida diciendo a la gente, hey, arrepiéntete, arrepiéntete. Nos cuesta trabajo, tal vez porque no hemos entendido qué significa arrepentimiento. Y saben, arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Esto no lo estoy inventando, porque la palabra que utiliza Pedro en el idioma original, en el idioma en que él predicó a estas personas, utilizó la palabra metanoia. Arrepentimiento es, en griego, el significado, la traducción es metanoia. Y la palabra metanoia, familia, tiene un significado bien tremendo que nos va a ayudar a entender qué significa verdaderamente lo que Dios nos está pidiendo en el arrepentimiento. Algunos han identificado tres áreas del arrepentimiento que Dios nos pide. Esta metanoia afecta 3 áreas del ser humano. Número 1, el nivel intelectual. El arrepentimiento es el cambio de opinión. Es decir, reconozco que lo que Dios está llamando pecado es eso, pecado. En mi opinión, en mi intelecto, yo reconozco que lo que la Biblia llama pecado es en efecto pecado. Pero a veces hay arrepentimientos que dicen, es que yo no creo que me haya equivocado, pero está bien, me voy a arrepentir de eso. No, el arrepentimiento genuino es cambiar de opinión. Lo que la Biblia dice que es pecado, lo que la Biblia llama que no es agradable a Dios, lo que la Biblia estipula como un estilo de vida que no es digno del Evangelio, entonces es pecado. Ya no trato de justificar mi conducta, acepto la perspectiva de Dios. El verdadero arrepentimiento nos cambia en el nivel intelectual, también afecta el nivel emocional. Y aunque el arrepentimiento no es únicamente el sentirse, ay, me siento mal porque hice algo malo, tiene que ver también con el dolor que viene de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Un arrepentimiento genuino nos permite sentir tristeza, no por las consecuencias de nuestro pecado, sino tristeza por haber fallado en mi relación con Dios, por haber ofendido su nombre. Pero hoy vivimos en circunstancias diferentes, porque nos causa más tristeza lo que acabamos de hacer, el pecado que cometimos, la condición en la que estamos, que realmente el haber ofendido o fallado a Dios. Un verdadero arrepentimiento siente tristeza, no por las consecuencias, sino por haber fallado en su relación con el Creador. Y también afecta a nuestra voluntad. Un verdadero arrepentimiento, y es el punto crítico de Hechos capítulo 3, versículo 19, es la decisión de dar media vuelta. El arrepentimiento genuino afecta a nuestra voluntad. Es la decisión de cambiar el camino. Si caminabas hacia allá, si caminabas hacia tu vida en donde solo importas tú, en donde no tienes temor de Dios, en donde no te importa a quién lastimas y a quién no lastimas, en donde no te importa qué haces y qué no haces, en donde nada es malo, en donde todo es fiesta, en donde todo está bien, que vas caminando para allá, el arrepentimiento que Dios pide es, versículo 19, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ya no caminas hacia allá, das la media vuelta y caminas hacia Dios. Este es el arrepentimiento genuino, es la metanoia. Y para estas personas a las que Pedro les está predicando, hay un antes y un después. Antes de que Pedro les diga arrepentíos, veían a Jesús como un carpintero rebelde, veían a Jesús como un criminal que era digno de ser crucificado, veían a Jesús como un falso, como un manipulador. Pero hay un después, hay un cambio de mentalidad, hay una afectación emocional y en su voluntad, y ahora deben verlo como el autor de la vida y el verdadero salvador de sus vidas. Ese es el arrepentimiento que Pedro predica, que nos está llamando a hacer hoy. Y el resultado de este arrepentimiento genuino, familia, es inmediato, para que sus pecados les sean perdonados. Para que sus pecados les sean perdonados. Familia, el Evangelio es tan sencillo como esto. Todos tus errores, todas las malas decisiones que cometiste, todas las veces que fallaste, todo
lo malo que hiciste antes de escuchar este mensaje y escuchar que Dios te pide arrepiéntete y vuélvete a mí, es tan sencillo como creer y todo eso se borra. Todo eso queda borrado. Porque no dice el mensaje arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que algunos de la lista de todos esos pecados que cometieron puedan, algunos no tan malos, puedan ser borrados. No, el texto es claro y esa es la gracia y el amor absoluto de Dios, que toda nuestra maldad es perdonada. Pedro les dice a esta gente, está bien, lo crucificaron por ignorancia, arrepiéntanse, tienen una oportunidad de volver su vida hacia Dios y poder disfrutar de esa gracia, esa bendición. Necesitan arrepentirse y toda su maldad, todos sus pecados van a ser perdonados. Esa es la gracia, ese es el regalo, esa es la bendición, esa es la misericordia que Jesús vino a traer a este mundo, que no necesitas pagar por tus pecados. ¿Sabes qué? Alguien ya pagó por ellos, alguien ya pagó por ellos y fue Cristo. En la cruz, Él entregó su vida pagando por tu pecado. Ya no necesitas pagar tú por ellos. Y en tercer lugar viene la promesa. Estos tiempos que en esta versión dice tiempos de alivio. En otra versión dice tiempos de refrigerio. Y la escritura nos está hablando de un refrigerio espiritual, de un descanso, como cuando hace mucho calor y tomamos un vaso de agua bien frío, o cuando llegamos a casa y nos acostamos en nuestro sillón favorito y descansamos. Esa sensación, una vez un pastor decía, así se siente la salvación. Cuando llegas después de un día de trabajo cansado, desgastado, y te sientas en tu sala y descansas, te sientes aliviado. Nos habla de un refrigerio espiritual. Y esto, familia, es porque la presencia de Dios en el pecador, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros volvemos nuestra vida hacia Él, trae un alivio al alma que está fatigada por tanto pecado. Y en eso no lo podemos negar, familia. Las cadenas de vivir una vida lejos de Dios, siendo heridos, siendo lastimados por nuestra propia maldad, siendo lastimados por nuestro propio orgullo, tal vez estamos viviendo una vida de la cual no podemos salir, estamos cansados, estamos fatigados, nos desgastamos, ya hasta nuestro propio cuerpo físico está devastado. La Biblia nos dice que para aquel que se arrepiente y vuelve su vida hacia Dios, vendrán tiempos de alivio, vendrán tiempos de refrigerio. Esto tenemos que verlo como una promesa real. Dios traerá alivio a nuestra alma si nosotros decidimos volvernos hacia Él. Y no solamente eso, Pedro también está haciendo referencia a la esperanza que todos tenemos de que algún día el Señor volverá para poner todo en orden. Ese día tan glorioso, familia, que la Biblia nos presenta, en donde nuestro Señor resucitado volverá por segunda vez y entonces nada se resistirá a su justicia, a su reino. Ese día glorioso en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, es un motivo de esperanza, es un motivo de refrigerio, es un motivo de alivio para nosotros, para la iglesia. Ya no va a haber más persecución, ya no más rechazo de su palabra, ya nadie nos va a señalar por seguir al Señor. Y el versículo 21 dice que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Y este es uno de los puntos más importantes de la promesa de restauración, no solamente para nuestro corazón, familia. Dios no solamente quiere restaurar nuestro corazón, no solo habla de una restauración espiritual para nosotros, sino de una restauración de todas las cosas. Y esto lo vimos en nuestro discipulado. La restauración que Dios tiene para nosotros no es solamente restaurarnos a nosotros, restaurar a nuestra familia, restaurar nuestras relaciones, restaurar nuestra relación con nuestra esposa, nuestros hijos. No solamente hay promesa de esa restauración, hay una promesa de restauración mucho más grande que todo eso. Para responder qué es lo que Dios tiene que restaurar, pues necesitamos preguntarnos qué fue corrompido, qué es lo que no está bien, que necesita restauración. Y tal vez pudiéramos tomar mucho tiempo para hablar de eso, pero en breves palabras,
Cuando en Génesis Adán y Eva deciden desobedecer, toda la creación fue corrompida por el pecado. Todo lo que Dios había creado como perfecto. ¿Ustedes sabían que antes del pecado nuestro cuerpo era inmortal? Adán y Eva eran inmortales. Pero una de las consecuencias del pecado es que nuestra vida tuviera un tiempo definido de vida, que tuviéramos un día de nuestra muerte. Esa es una consecuencia del pecado. Pero antes Dios había creado todo perfecto. Nada perecía, nada terminaba. La creación era perfecta, la creación entera. Pero cuando vino el engañador y vino la desobediencia, por supuesto que Dios no podía pasar por alto esa desobediencia. Y entonces castigó a la creación y todo fue corrompido. Por eso hay maldad en el mundo. Por eso hay muerte en el mundo. Por eso hay violencia en el mundo, porque la creación entera, hermanos, por ejemplo, hasta el cambio climático es consecuencia del pecado. Algunos dirán, ay, qué absurdo es eso. No, en realidad sí, porque todo era perfecto. Todo era perfecto. Nos estamos acabando este planeta. ¿Por qué? Por ambición, por egoísmo, porque ¿qué nos importa? Pero la promesa de restauración que Jesús trae y que Pedro está predicando ahora es la que nosotros encontramos en el libro de Isaías. Vamos a ver esto tan increíble. En el libro de Isaías, en el capítulo 65, a partir del versículo 17. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro mundo? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro planeta? ¿Qué es lo que va a pasar con el universo? Con todo lo que hoy tiene muerte y que tiene un tiempo final. Dice la palabra de Dios, fíjense bien, yo estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros, es decir, de la primera creación, nadie volverá a acordarse ni los traerá más a la memoria. Al contrario, ustedes se alegrarán y se regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Yo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. Ni habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán las uvas. No volverán a edificar casas para que otros las habiten, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos. La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos disfrutarán trabajo de sus manos. Y continúa hablando de la nueva creación. En Isaías vamos a encontrar mucho sentido poético, pero lo que es realidad, familia, es que cuando Dios restaure todas las cosas, veremos esa creación nueva, porque el plan final de Dios, familia, no es solo salvarnos a nosotros, sino salvar a toda su creación. Y cierra el apóstol Pedro de una manera muy peculiar a partir del versículo 22. Porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. ¿Ven por qué les decía que la gente había ignorado el plan que los profetas habían anunciado? Ustedes son los descendientes de los profetas. Son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Si pudiéramos decir una sola frase de todo lo que Pedro acaba de predicar, está en el versículo 26, después de la última coma. Y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Familia, el mensaje del Evangelio no es un mensaje condenatorio que nos dice, estás mal y así te quedas. Es una parte fundamental para entender cuánto nos ama Dios y qué es lo que Él puede hacer en nuestras vidas
necesitamos entender qué es lo que somos sin Dios. Y lo único que somos sin Dios, familia, es esto: maldad, pecado, malicia. Pedro nos presenta esta oportunidad que le predica a esa multitud y que es un mensaje vigente para nosotros el día de hoy. La advertencia y el privilegio. Pedro les dice que Jesús es el profeta prometido. Y le cita a Moisés, y le cita a los profetas. Por eso, quien rechazara a Jesús, entonces está rechazando el plan de Dios. Quien rechaza a Jesús como el Salvador, queda fuera de la gracia y del amor de Dios. Y esa es la verdadera bendición del versículo 26, familia. La mayor bendición que Dios nos da no es material, familia. La mayor bendición que Dios nos da es que Él envió a Jesús para que entonces nos ayude a convertirnos de nuestra maldad. Lo envía a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Como conclusión, necesitamos hacer un examen personal de cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo en la ignorancia de quién es Jesús o estamos respondiendo a su llamado? También pensemos, familia, ¿estamos buscando alivio para nuestra vida? ¿Estamos buscando descanso? No tenemos que esperar al futuro para tener paz. La Escritura es clara y nos dice que los tiempos de alivio, los tiempos de refrigerio, de descanso vienen cuando te vuelves a Él. Y eso puede ser hoy. El descanso que estás buscando puede venir a ti hoy si decides entregar tu vida. Y hay un llamado a la acción también en este mensaje. Identifica esa área de tu vida, esa área de maldad, hábito, costumbre, carácter, del cual necesitas que Dios te ayude a apartarte de ello hoy. Puedes pasar de la ignorancia a la bendición, creer en Él. Reconoce que hasta ahora la vida que has llevado tal vez no ha sido buena. Tal vez has estado acercándote, pero no has querido deshacerte de tu personalidad, de ese carácter orgulloso que lastima a quienes te rodean. Es tiempo, familia, de que te arrepientas, de que te vuelvas a Él. Y entonces los tiempos de refrigerio, de restauración, de alivio van a venir a tu vida. Vamos a terminar orando y dando gracias a Dios. Señor, hoy queremos agradecerte porque a pesar de que muchas veces estamos cómodos con nuestra situación, tú siempre vienes a decirnos que hay algo mejor, hay un camino mejor, hay otra oportunidad. Y no queremos desaprovechar esa oportunidad que nos das el día de hoy. Y si estás tocando la puerta de nuestro corazón, si tu Espíritu Santo está poniendo en nuestro pensamiento que tal vez necesitamos reconocer nuestra maldad, reconocer que no hemos hecho bien, reconocer que tal vez no nos ha importado por dónde hemos llevado nuestra vida, Señor. Si tenemos esa necesidad de ti, hoy queremos arrepentirnos y volver a ti, Señor. Hoy queremos reconocer que tú eres nuestra única esperanza. Hoy queremos reconocer que solamente tú eres quien puede transformar nuestra vida. Resuena, Señor, este mensaje en nuestro corazón. Recuérdanos dos. No nos dejes como estamos, Señor, y llévanos entonces de esa ignorancia, de ese rechazo de ti, hacia la bendición de una vida que se ha acercado al Salvador, que se ha acercado al Redentor, que ha aceptado que tú, Señor, eres el único camino al Padre, el único camino a la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.